Muy buenas noches a todos. Les saluda Carlos Híjar a nombre de Expofrío Perú Latam. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy llamado CO2 como refrigerante en supermercados. Nuestro expositor invitado es el ingeniero Rafael Rao Vidal, director de ingeniería de la empresa Refrigeration and Consulting Engineers S.A., con más de 40 años de experiencia en el sector. Les recordamos a los participantes que durante la presentación podrán hacer preguntas de manera ordenada a través del chat o levantando la manito. Y también al final de la presentación daremos un espacio para que puedan realizar una ronda de preguntas, ¿no? Si tienen alguna duda del tema tratado. Bueno, ahora sí, Rafael, te damos la más cordial bienvenida y el pase para tu presentación. Buenas noches a todos, un placer tenerlos aquí. Ya saben, cualquier pregunta que quieran hacer, pueden, por favor, levantar su mano y hacérmela llegar. Usualmente yo estoy muy concentrado en la presentación, por lo tanto, te agradezco te agradezco que cuando haya alguna pregunta me lo hagas notar, simplemente me llamas para poder yo responder a la consulta. Listo. Bienvenidas sean todas las consultas que tengan que hacer. Dicho esto, comienzo con la presentación. ¿Me permites compartir, por favor? Ya está. Ya podemos. Están viendo nuestra pantalla, ¿verdad? ¿Me confirman? ¿Serían tan amables? Sí se ve su pantalla. Sí se ve. Ok, un segundo que quiero que esta pantalla se vea como corresponde. Ok, dice instalaciones con CO2 en supermercado, estudio de un caso real. Lo que ustedes van a ver es el caso real de una empresa muy importante en México llamada HEB, una muy conocida empresa en el ramo de los hipermercados, más que supermercados, los de ellos en la mayor parte de los casos son hipermercados, son muy grandes. Y en consecuencia, lo que esta gente quería saber era si el CO2 era una alternativa rentable, eficiente y que podía ser, digamos así, la mejor de las opciones para un determinado lugar. En consecuencia, ellos pidieron un estudio para ver cuál sería los mejores equipos o las posibles comparaciones con otros equipos, aparte del CO2, en una instalación ubicada en el noroeste de México, casi en la frontera con Estados Unidos. En consecuencia, se procedió a comparar un sistema de CO2 con otras soluciones comunes en el mercado de la refrigeración. En todo sistema, una cuestión muy importante es comenzar entendiendo cuál es el clima y para eso tenemos que conocer perfectamente la ubicación del equipo a instalar. La ubicación en términos geográficos, latitud, longitud. Como ustedes pueden ver, yo tengo aquí una gráfica con un plano primero, en el cual ubico exactamente el punto donde está ubicada esa instalación. Me marca con una P el punto donde eso está instalado. También me dice la tabla que ven en verde, de tipo Excel, me dice cuál es
la característica de esa región, de ese punto específico clima, de los últimos 20 años. Por lo tanto, con esta tabla que yo extraigo de las data que procesa NASA, yo con esta tabla puedo recurrir a entender cuál es el clima de esta instalación, definiendo cuáles son las temperaturas bulbo seco máxima y las temperaturas bulbo húmedo para lograr entonces hacer el mejor diseño posible de la instalación. Cuando obtengo esas temperaturas, obtengo también, por supuesto, la recurrencia o la frecuencia de esas temperaturas al año. Por ejemplo, esta localidad específica, la temperatura de diseño es de 41 grados Celsius, 41 grados Celsius bulbo seco, y una temperatura bulbo húmedo de 19 grados. ¿Okay? Esto se da para, en el caso del bulbo seco, una frecuencia de 14 horas por año a 41 grados Celsius. Y se da a 61 horas por año a una temperatura bulbo húmedo, perdón, de 19 grados Celsius. Por lo tanto, si quiero hacer un buen diseño de la instalación, lo primero que debo conocer con exactitud es el clima de la locación específica donde se va a encontrar la instalación. Por lo tanto, en este caso, como ustedes ven, es un sitio bastante, pero bastante agresivo con respecto al clima. No creo que ustedes alcancen en Perú temperaturas en el orden de 41 grados. Puedo estar equivocado, pero no es algo tan frecuente. En este caso específico, tenemos temperaturas tan altas de bulbo seco como la que estamos haciendo. ¿Por qué es importante el clima? En un sistema de CO2, el clima define si el sistema va a ser subcrítico o transcrítico. En consecuencia, el estudio del clima es la primera condición que vamos a tomar en cuenta. Como tenemos una temperatura bulbo húmedo muy baja, una de las cosas que podemos hacer con propiedad es trabajar con, por ejemplo, un condensador de tipo evaporativo o con un condensador adiabático, porque entonces nuestra temperatura de condensación estaría y sería menor que los 30 grados, que es el límite para que el sistema sea transcrítico o subcrítico. Les recuerdo, el punto crítico en el caso del CO2 está en el orden de los 31 grados Celsius. Por lo tanto, si yo puedo condensar por debajo de 30 grados o en el orden de los 30 grados, entonces puedo trabajar con un sistema subcrítico. ¿Por qué es tan importante esta condición? Porque un sistema subcrítico va a ser más eficiente que un sistema transcrítico. Eso lo define el clima. Por esa razón, el estudio del clima es nuestra primera gran objetivo. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Continúo. Entonces, si ya tengo mi sistema, y producto de haber utilizado la temperatura bulbo húmedo para definir el tipo de condensación que voy a tener, en consecuencia yo puedo utilizar un condensador de tipo evaporativo en mi sistema de CO2 y diseñar un sistema de tipo subcrítico. Lo que están viendo aquí es la forma típica de un sistema de CO2, en el cual tenemos un sistema booster, donde tenemos compresores en baja que descargan sobre la etapa intermedia, y la etapa intermedia, entonces, descarga hasta lo que es el gas cooler o condensador. Lo llamamos gas cooler,
Cuando trabajamos en un sistema transcrítico, lo llamamos condensador, cuando está haciendo la función típica de cualquier sistema de refrigeración convencional, condensando líquido. La diferencia es que en un sistema transcrítico no condensamos, solo enfriamos el vapor en la descarga. Cuando diseñamos nuestro sistema, también diseñamos una mejora. La primera mejora que obtenemos en este sistema es cuando podemos obtener o colocar en este compresor que tenemos aquí. Este es un compresor en paralelo que lo que hace es trabajar como una especie de economizador en el sistema que logra tomar el vapor que se forma después de la expansión en un sistema de CO2 sobre un tanque intermedio. El vapor que se genera aquí representa casi el 30% de la masa y puede llegar a representar casi el 50% de la masa. Por lo tanto, si nosotros tomamos ese vapor, succionamos a una temperatura más alta, nuestro sistema es más eficiente. En este tanque intermedio producimos una laminación de lo que obtenemos del condensador. Aquí separamos líquido y vapor. Por la parte de abajo vamos a alimentar a los sistemas de media y baja temperatura. Y de esa forma cumpliremos con la capacidad que el sistema requiere. Hacemos énfasis sobre el diseño del sistema de CO2 más que sobre los demás sistemas porque es contra lo cual nos estamos comparando. Las capacidades del sistema las tenemos aquí. Los compresores en la etapa de baja tienen una potencia de 163.000 BTU hora. En la etapa de media temperatura tenemos una capacidad de 551.000 BTU por hora. Esas son las potencias con las cuales estamos trabajando. Y por supuesto, los compresores, tanto para la etapa de baja como para la etapa de media, y aquel compresor que está en la etapa paralela que nos permite entonces hacer que la eficiencia total de nuestro sistema se incremente al trabajar con una especie de economizador. ¿Preguntas? Bueno. Otra cosa que es muy importante a la hora de evaluar nuestros sistemas es que una vez que tenemos toda la data de nuestros compresores, sabemos también cuál es el costo de la energía, sabemos también con qué frecuencia trabaja el sistema, es decir, en nuestro sistema no hay ningún sistema que trabaje todo el tiempo al 100%, lo usual es que trabaje entre el 72 hasta el 85%, en nuestro caso, producto de la información del usuario final, en este caso la empresa AHEB, ese factor de servicio es de un 82%. En este lado, estamos colocando todas las temperaturas bulbo húmedo. Las horas año de esas temperaturas bulbo húmedo se hacen presentes para obtener al final del día las 8.760 horas año, por la cual tenemos el año completo. Una vez, esto por supuesto proviene del estudio del clima. También hemos decidido que nuestra temperatura de condensación sea 7 grados mayor que la temperatura polvo húmedo. Por lo tanto, estamos haciendo uso de un condensador evaporativo o de un condensador evaporativo adiabático. Cuando tenemos esa condición, entonces podemos determinar cuáles son nuestras temperaturas de condensación. Y estas temperaturas de condensación también las podemos reflejar durante todo el año. Ustedes verán que a partir de los 21 grados limitamos la temperatura de condensación.
No importa que haya climas tan bajos, con temperaturas tan bajas, en esa zona como menos 18 grados. Solo limitamos la temperatura de condensación a un mínimo de 21 grados. En consecuencia, podemos, con estas condiciones, calcular el consumo de energía de nuestro sistema en un año completo. También podemos compararlo como si trabajásemos con una presión de condensación fija con respecto a una presión de condensación flotante. Cuando trabajamos con presión de condensación flotante, tenemos un ahorro importante de energía, en este caso en el orden de los $8.600, la cifra que están viendo abajo. Por lo tanto, podemos simular, en este caso específico, para el CO2, cómo va a ser el comportamiento desde el punto de vista de energía durante todo un año. Si podemos hacerlo con el CO2, también podemos hacerlo con cualquier otro refrigerante. Podemos diseñar para 404 media y baja temperatura, para un refrigerante de cuarta generación como el 449, podemos simular también un sistema de 404 en baja y 404 enfriando salmuera para trabajar en un sistema de media temperatura. Y también podemos usar unidades individuales con refrigerante propano R290, unidades pequeñas donde tenemos solo un factor en común. Los condensadores de todas esas unidades son enfriados por agua. Por lo tanto, todas las unidades que tenemos en ese sistema se conectan con una torre de enfriamiento a la cual llega todo el agua que consumen todos los condensadores que tenemos allí, cerca de 70 unidades aproximadamente. Y de esa forma podemos hacer también en el mismo supermercado lo que se llama un sistema de tipo Protoloop o similar para el fabricante específico, en este caso Passman. Todos los demás fabricantes también tienen soluciones similares. Por lo tanto, a partir de la información, clima, diseño de un sistema, el análisis del punto de vista del consumo eléctrico anual, podemos comparar, en el caso específico de esta instalación, el CO2 contra el 404, contra el 449, contra sistemas trabajando con glicol y con sistemas trabajando con propano. Diseñamos entonces para todos esos refrigerantes la solución respectiva, compresores, condensadores, y también podemos evaluarlas en términos del consumo de energía, de su costo y de su operación en total. Por ejemplo, aquí tendríamos la solución con un sistema de refrigerante de cuarta generación, el 449A. Este es un refrigerante todavía muy poco conocido, salió ya hace algunos años, como respuesta a aquellos refrigerantes que tienen un alto GWP, como el 404A, cerca de 4000, R507, cerca de 4000, cuando este refrigerante tiene un GWP en el orden de los 600 a 1000 en algunos casos. En consecuencia, este refrigerante nace como una alternativa para la reducción del efecto invernadero y del cambio climático, teniendo un GWP mucho menor que los refrigerantes actualmente en uso. Les recuerdo que el 404 se encuentra casi en el 80% de las instalaciones a nivel mundial. Por lo tanto, si ya pudimos diseñar un sistema con CO2, también podemos hacer un sistema con 449. Al igual que el sistema anterior, podemos usar el refrigerante 404A, teniendo un condensador en común,
pudiendo también utilizar un condensador de tipo evaporativo o adiabático, por cuanto la temperatura ambiente extrema de 41 grados no es precisamente lo mejor. Pero del otro lado, también les recuerdo que la temperatura más baja es de menos 18 grados ambiente. Consecuentemente, tenemos una gama de temperaturas ambiente que tenemos que saber manejar. En este caso, hemos diseñado también un sistema para 404. El sistema 404 tendrá en común el condensador y el recibidor de líquido. De ahí en adelante, los sistemas serán completamente independientes, tanto para baja como para media temperatura. Si diseñamos para 404, de igual forma, podríamos utilizar el 404 en el sistema de media temperatura para producir el enfriamiento de una solución de glicol y entonces alimentar todo lo que fuera media temperatura, equipos que trabajan en los rangos de los 4 grados Celsius con glicol. Los sistemas de glicol tienen algunos inconvenientes. El primer inconveniente es que necesitamos un gran volumen de glicol. El segundo es que, por otro lado, tenemos un consumo adicional de energía en la bomba que, por supuesto, hace el movimiento de ese glicol a través de los evaporadores de los equipos que se encuentran en la sala de venta de estas instalaciones. En consecuencia, esas son las desventajas. Pero el glicol tiene una gran ventaja. Debido a la cantidad de masa circulante, la inercia térmica trabajando con glicol es muy, pero muy alta. Eso significa que a la hora pico, cuando hay 41 grados a la sombra en el exterior, podrían estar trabajando perfectamente la mitad de los compresores de media. ¿Por qué razón? Porque el glicol ha acumulado, por decir así, suficiente frío, ha actuado como un banco de frío que le permite soportar esas condiciones extremas con mayor facilidad que otros sistemas. Eso debido a la gran masa que tenemos. Pero esa masa, por otro lado, hay que mantenerla, hay que mantener la concentración y tiene un costo importante desde el punto de vista operativo. Si hemos podido diseñar así, tenemos aquí un sistema Proto-Loop-Hussmann. Estos son los modelos y la cantidad de unidades que tenemos en este sistema. Todos estos sistemas tienen, reitero, un condensador enfriado por agua. El refrigerante es propano. Y la norma en Estados Unidos establece que, por ser propano inflamable, no puede ser mayor la cantidad de propano en la instalación, sino de 750 gramos. Eso es lo que hace que para un mismo equipo, por ejemplo, pueden estar hasta 3 unidades atendiendo a un equipo producto de la limitación en cuanto a la carga de propano en estos equipos. En consecuencia, aquí nosotros tenemos la cantidad total de equipos que hay en esa instalación de este tipo, que son 171. Y les recuerdo, aparte de esto, tenemos que tener una torre de enfriamiento y el respectivo sistema de bombeo de agua a cada uno de esos condensadores. ¿Preguntas? Es importante que hagan sus preguntas. ¿Preguntas? Una vez que nosotros tenemos esa instalación, llega la hora de la verdad. ¿Tienen una pregunta? No. No es una pregunta, es un comentario. Ok. Una vez que yo he diseñado los sistemas, tanto para 404, para 449, para 404, para un sistema con glicol y a un sistema con Proto-Loop,
tengo que necesariamente proceder a comparar cómo trabaja todos y cada uno de ellos. Les sugiero que ustedes anoten sobre todo la última cifra que aparece en el análisis de costo. Esta cifra en la parte de abajo. En el caso de un sistema con CO2, como bien lo dice aquí, el sistema tiene un costo del ciclo de vida para 15 años, para una vida útil de 15 años, de 1.449.329,76. Les sugiero anotar esa cifra. Del otro lado, un refrigerante como el 449A tiene un costo también de 15 años para todas las mismas condiciones de operación que hemos visto, de 1.823.652,72. El costo de este equipo se puede definir de la siguiente forma. Este refrigerante es aproximadamente 10 veces más caro que el 404. Y consecuentemente, el 404 solo utiliza un tercio de la carga que utiliza el 449. Por esa razón, los costos de este tipo de refrigerantes son más altos que los usuales. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Ingeniero, el ciclo de vida del refrigerante 7, el sistema con refrigerante 744, ¿de cuántos años era? ¿Perdón? El ciclo de vida 15 años. 15 de años. ambos, del 704. Todos están calculados sobre la misma base, porque sería erróneo compararlos con bases distintas. De la misma forma que sería erróneo calcularlos, por ejemplo, como dice aquí, por intereses distintos o inflaciones distintas. Todos se calculan sobre la misma base económica, por un lado, y sobre la misma vida útil para todos estos equipos. Si no, por supuesto, estaríamos comparando peras con manzanas. ¿Ok? Agradezco tu pregunta. Continúo. Hola, ingeniero. Adelante, señor. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el Una gusto? consulta. Adelante, señor. En el sistema de congelado de CO2, ¿cómo hacen los defrost? ¿Cómo está calculado los defrost? ¿Hay eléctricos o por gas caliente? Se puede usar defrost convencionales, eléctricos, se pueden usar defrost por gas caliente, se pueden usar defrost con un circuito distinto con salmuera, que es un boil especial dentro del evaporador, que es una solución que algunos fabricantes de evaporadores dan. En cuanto a eso, no existe una diferencia importante. Si la misma pregunta lo hubieses hecho hace 4 años atrás, te diría que la única solución factible, eficiente, yo diría robusta, sería usar resistencia. Eso dejó de ser así ya hace un par de años, cuando los sistemas con CO2 para descongelación con gas caliente han sido implementados con éxito. Ya, o sea, usar resistencias eléctricas aumenta el costo de operación, ¿verdad? Claro, que aumenta el consumo de energía. Usar gas caliente siempre va a ser una forma más económica de hacer el costo de operación. Pero, en definitiva, te baja el consumo de energía anual. Y en algunos casos, dependiendo de tu instalación, eso podría perfectamente ser aproximadamente un 8% del total de la factura anual en energía, la descongelación por electricidad. Ok, entiendo.
una consulta más. Para hacer el deshielo por gas caliente, entiendo que se necesita un compresor adicional, ¿verdad? No, no es necesario. No Ah, es, ok. no es necesario. Reitero, si esa pregunta me hubiese hecho hace 3 años, yo te podría responder que sí, que es mejor tener un compresor adicional. En la actualidad eso no es necesario. Y dentro del costo, dentro del costo total del sistema de CO2 que está planteando, ¿qué tipo de deshielo está utilizando ahí? Ok, como todos los sistemas de este tipo tienen que ser comparados con la misma base, todos los sistemas que hemos calculado en este caso se descongelan por electricidad. Todos, sin excepción. Quizás la excepción sería el del glicol y el propano, pero glicol y propano trabajan al igual que en el caso del CO2, con simplemente lo que se llama el off-cycle, es decir, se cierra la línea de líquido, cualquiera que sea el fluido, y lo que se hace es trabajar con los ventiladores. Esto aplica específicamente para los sistemas de baja temperatura de menos 20 grados hacia abajo. Ok, quedó claro. Cualquier consulta sigue haciéndola. Ok, entonces seguimos. El 404, por favor, no se olviden de anotar. El 404, al final del día, tiene un costo a 15 años de operación, costo del ciclo de vida de 1.737.047. Y en el caso del sistema de glicol en media temperatura, enfriado por el 404, y expansión directa 404 en baja temperatura, el costo se eleva considerablemente, principalmente por el costo adicional que implica el sistema de glicol, todo el sistema de tuberías en glicol, adicionalmente la energía que requiere la bomba de glicol para realizar la operación. Consecuentemente, este sistema va a ser de un costo de ciclo de vida mucho más elevado que los anteriores. Si continuamos con nuestro análisis, llegamos al sistema Protoloop. El Protoloop, ya sabíamos, son 170 equipos. A esos equipos tenemos que sumarle, en este caso, lo que es una torre de enfriamiento y el sistema de bombeo para lograr que este sistema pueda trabajar. El propano es un excelente refrigerante. Es un muy buen refrigerante y tiene una elevada eficiencia. El problema es la norma americana con respecto a su uso. Les reitero, la norma americana solo acepta 750 gramos por equipo de refrigeración utilizando propano. Nosotros aquí en Costa Rica, San José, tenemos instalaciones de 120 toneladas y de 72 toneladas, aire acondicionado y refrigeración bajo temperatura, con sistemas de propano trabajando con 24 y 28 kilos respectivamente. Son muy pocas las instalaciones de ese tipo en el mundo para este tipo de operaciones. El propano es el refrigerante típico de la industria petrolera y petroquímica. Es el refrigerante natural para esa industria. Preguntas, señores. Si hicimos la comparación de costos, entonces podemos pasar a nuestra siguiente etapa de comparación. En primer lugar, vamos a suponer que todo el costo de esa instalación lo vamos a obtener producto de un préstamo, que vamos a solicitar un préstamo para el costo inicial de la operación. Y en consecuencia, ese préstamo lo vamos a amortizar en 15 años con una tasa de interés interanual que está puesta allí del 0,049%, que no es otra cosa que la diferencia entre la tasa de inflación y la tasa del préstamo.
Eso se obtiene usualmente a partir de los bancos centrales de cada país. Entonces nos da una tabla que nos dice cómo deberíamos pagar esto anualmente. Y lo hace para el 744 y lo podemos hacer, por supuesto, como es lógico, para todos los demás sistemas. El mismo tipo de análisis lo podemos incorporar para todos los demás sistemas. Entonces tenemos el caso del 449A, donde hacemos el mismo análisis. Lo que se diferencia son los costos de inversión iniciales. Cuando tenemos esa información, entonces hacemos una comparación que se conoce como el Total Owner Cost o el costo total al propietario. ¿Por qué se hace este análisis y cuál es la importancia de este análisis? La importancia de este análisis es un requisito fundamental para la gente de Walmart. Por lo tanto, si yo soy un contratista de Walmart, cuando hago un tipo de presentación de una propuesta para ejecutar en algún supermercado, la organización Walmart me va a pedir a mí que yo analice el Total Owner Cost. Y el Total Owner Cost es, si no, una proyección de los costos que se van a asumir a los próximos 15 años, lo cual implica que tenemos que tener en cuenta los incrementos en los costos de la energía y en general todos los costos que van incrementándose a través de los años. Por ejemplo, si nosotros tomamos esta sección de la presentación, vemos que el costo de la energía parte en 1.22 para el primer año, 1.36, 1.40, 1.44, y así a través de los años el costo de la energía crece. Al igual que el costo, por ejemplo, del mantenimiento, el costo de la electricidad, el costo del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de los 15 años tenemos un costo total al usuario. Y ese es el costo que la gente de Walmart quiere conocer. Entonces, si estamos comparando, tenemos que comparar el 744, el 449, y tenemos que ir comparando todas las opciones que hemos nosotros estado analizando. El sistema de 404, el sistema de 404 y glicol, y por supuesto tenemos que comparar el sistema Protolog. Y todos ellos nos van a dar un resultado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, señores? No entiendo. Ok. Cuando tenemos toda esa información, podemos hacer un resumen con ella. Y ese resumen es el que nosotros deberíamos estar entregando a la gente de Walmart, en este caso, si ese fuera nuestro cliente. Entonces, colocamos aquí, sistema R744 subcrítico con condensador adiabático para hacer y poder trabajar como un sistema subcrítico. Y comparamos contra el 449. Y aquí vemos las diferencias resumidas. El Total Owner Cost a 15 años, en este caso, anoten una vez más la cifra, 1.864.793,92. En cambio, el 449 tendrá un costo a 15 años de 2.392.658,10. Hay una gran diferencia en el costo inicial. Para hacer un sistema con CO2, tengo que invertir inicialmente $400,000. Solo necesito invertir $214,000
con el 449. Por lo tanto, el 449 tiene una ventaja con respecto a la inversión inicial. ¿Por qué entonces este costo es menor? Cuando analizamos el costo total de operación, $72.000 contra $111.000. Después, el mantenimiento, 106.000 contra 121. El costo de la energía a valor presente para todos esos años, y aquí está la gran diferencia, $941.000 con respecto a 1.487.000. En otras palabras, el sistema con CO2, para lograr este consumo de energía, tiene que ser muy, pero muy eficiente. Desde el punto de vista de la operación anual a valor presente, 1.048.000, 1.609.000. El costo del ciclo de vida, 1.449.000, 1.823.000. El consumo anual de electricidad, y aquí es la clave, casi 500.000 con respecto a 780.000. Y esa es la gran diferencia. Por otra parte, algo que hoy se solicita con mucha frecuencia es conocer la huella de carbono. La huella de carbono del CO2, que es lo que se busca al final del día cuando se utiliza CO2, es de 449 toneladas a 20 años. Es casi 5 veces mayor a la mismo plazo con el 449. Por lo tanto, este refrigerante, a pesar de tener el GWP bajo, el consumo de energía eléctrica produce casi 3 veces más CO2 que en el caso del CO2. Por supuesto que tenemos que seguir analizando esto y tenemos que ver qué ocurre con el 404A, el 404A con glicol. Y ya vemos las diferencias. Las diferencias fundamentalmente están del lado de la energía. La inversión en el caso del 404, al ser un refrigerante tan popular, es la más baja probablemente de todas las equipos que hemos estado analizando. Casi $185.000 con respecto al CO2 que era de $400.000. Pero la enorme diferencia se encuentra una vez más en el consumo de energía eléctrica. Esto es 250.000 kilowatts mayor el consumo que en el caso del CO2. Y por otro lado, este refrigerante con un GWP cercano a los 4.000, por supuesto, que produce 4.206 toneladas de CO2, huella de carbono a 20 años. Eso son muchas veces lo que un sistema de CO2 produce. En cambio, como en este sistema estamos usando glicol, hemos de alguna forma ahorrado gran parte del ser refrigerante y en consecuencia nuestra huella de carbono va a ser más baja. Sin embargo, nos castiga la bomba de glicol que necesitamos utilizar porque nos consume 991.000 kilowatts año, lo que representa casi el doble del consumo de un sistema con CO2. Por último, tendríamos que analizar el total owner cost de un sistema Proto-Loop. El sistema de Proto-Loop, debido a la limitación en cuanto a la carga de propano, hace que el consumo de energía eléctrica suba a este nivel. Por supuesto, como es propano y su característica es de un bajo GWP, este GWP es mucho más bajo que en el 404. ¿Qué lo castiga? La multiplicidad de equipos. Son 177 equipos a instalar en la misma instalación para obtener la misma capacidad. De esta forma es como se analiza
y se compara un sistema de CO2 real con respecto a otros refrigerantes y otros sistemas que pudieran ser instalados y operando bajo similares características. ¿Preguntas? Sus preguntas, señores. Sus preguntas son importantes, señores. Sus preguntas, por favor. Si fueran tan amables. Ingeniero, aquí nos pregunta Carlos Custodio, ¿cómo es que un sistema Protolog funciona? Básicamente, Carlos, se trata de lo siguiente. Tengo un evaporador que está instalado en mi equipo. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que esto sea un multideck de baja o de media temperatura. Entonces, ese multideck podría tener, por decirte algo, 2,40 metros de largo, podría tener 3 metros de largo o 12 metros de largo. Entonces, en esos equipos habrán tantas unidades de condensación con R290 como el equipo requiera. Un mismo equipo, dependiendo de su longitud, podría tener hasta 3 unidades de condensación totalmente independientes, totalmente separadas, actuando sobre el mismo equipo con una sola cosa en común, que todos los condensadores de esas unidades de condensación, son enfriados por agua. Eso es lo único que une a todos esos sistemas. Que el tipo de unidad es enfriado por agua. Su condensador es enfriado por agua. Toda esa agua se conduce a una torre de enfriamiento y en esa torre de enfriamiento entonces alimentamos a los condensadores para que trabajen y hagan su operación normal. Pero en definitiva son pequeñas unidades de condensación con no más de 750 gramos de R290 para cumplir con la norma y entonces poder actuar. ¿Se utilizan? Sí, se utilizan. ¿Son comunes? Son comunes. Pero son 177 problemas distintos. ¿Preguntas? Ingeniero, muchas gracias. ¿Preguntas? Sus preguntas son importantes, lo reitero. Este sistema que hemos diseñado, podemos hacerlo más eficiente. Nosotros podemos hacer mucho más eficiente este sistema. Aquí hemos hecho una ligera comparación para que ustedes la tengan claro. Desde el punto de vista de la energía, por ejemplo, el 744 es el que menor costo de energía contiene. $496,000. El 449, $783,000. El 404, $753,000. El 404 con glicol, $991,000. Y el sistema Protolog, $995,000. Como ustedes pueden ver, la mejor eficiencia de un sistema de CO2 en cuanto al consumo de energía produce la diferencia en cuanto a la inversión. El ahorrarse con respecto al menor de ellos, que sería el 404A, aproximadamente 250,000 kilowatts al año desde el punto de vista de la factura eléctrica y para 15 años hace una diferencia muy, pero muy importante. Sus preguntas, por favor. Preguntas. Una pregunta podría ser, ¿es factible incrementar la eficiencia de un sistema de CO2? Sí. Nosotros podemos colocar en un sistema de CO2 un subenfriador
conectado a este compresor en paralelo, haciendo que nuestra temperatura de salida de nuestro condensador aún sea más baja. Si esta temperatura es más baja, por ejemplo, estos 13 grados que tenemos allí, la eficiencia de este sistema se incrementa en el rango del 18%. ¿Podemos hacer sistemas mucho más eficientes? Sí. Nuestro sistema, desde el punto de vista termodinámico, para un ciclo de CO2, es algo como lo que ustedes están viendo en este diagrama temperatura, perdón, presión, temperatura, presión, entalpía. En este diagrama podemos nosotros observar varias cuestiones. La primera, podemos usar toda esta región que el sistema tiene para producir una recuperación de calor. En otras palabras, podemos calentar el agua con que los trabajadores de HEB van a ducharse cuando termine su jornada de trabajo, lo cual significa un ahorro en cuanto a energía. Podemos aumentar la eficiencia subenfriando la salida de nuestro condensador. Podemos incrementar la eficiencia colocando un sistema de transferencia de calor, una especie de economizador, enfriando el líquido con el cual alimentamos a los sistemas de baja temperatura. En consecuencia, podemos hacer muchas otras cosas. Entre otras, podemos también incorporar en esta zona un desobrecalentador con el objeto de la carga térmica que este compresor le da al compresor de media o alta temperatura sea menor, porque parte de esa carga la hemos liberado al medio ambiente. ¿Podemos aún incrementar mucho más la eficiencia de un sistema? Sí. Podemos colocar nuestros ya conocidos sistemas de transferencia de calor para poder ahorrar energía con estos sistemas. Lo mismo en esta parte, pero podemos hacer algo todavía mejor. Podemos utilizar eyectores para comprimir el vapor que se produce en el sistema de media y de baja temperatura. Podemos usar eyectores de líquido para succionar desde la trampa intermedia y llevarlos entonces a nuestro recibidor intermedio, nuestro sistema de refrigeración, para incrementar aún más la eficiencia del sistema. Lo que estamos dibujando aquí es el sistema de enfriamiento o de subenfriamiento del líquido con el cual alimentamos a nuestro sistema de baja temperatura. Es decir, el ciclo que hemos analizado es un ciclo relativamente sencillo. Las oportunidades en los sistemas con CO2 de incrementar eficiencia pasa por la implementación de sistemas de subenfriamiento a la salida de los gas coolers o condensadores con la utilización de válvulas del tipo eyector, como eyectores de vapor o eyectores de líquido que reemplazan parte de los compresores, porque ellos actúan como un péndulo, succionan y producto de la descarga del gas cooler comprimen el vapor, succionan el vapor que se produce tanto en media como en baja, lo cual disminuye la carga sobre los compresores en paralelo, los de baja y los de media. Estamos listos para sus preguntas. Esto es un sistema habitual con todas las posibilidades que tiene para crecer, aumentar capacidad, como se ve un sistema de tipo comercial
y cuáles son todas las posibilidades que él tiene para seguir aumentando su eficiencia. El piping es una cosa importante. El piping que están viendo es también de una operación real. Y esta operación real con CO2 es muy particular. Es muy particular porque esto que están viendo aquí son evaporadores. Y estos evaporadores, como ustedes ven, tienen la posibilidad de descargar sobre dos líneas de succión totalmente independientes. Una de esas líneas trabaja con el rack de media temperatura y la otra trabaja con el rack de baja temperatura. Lo que quiere decir que estas cámaras son polivalentes. En este sistema, la cámara lo mismo puede trabajar a más 4 grados que a menos 30 grados. Y entonces podemos direccionar la succión de los evaporadores a una de las dos líneas en función de cuál es el tipo de trabajo que queremos hacer. Una simplificación la podemos ver aquí. Tenemos un evaporador, tenemos una válvula de salida, su respectiva válvula check, puesta en dirección contraria, una válvula accionada, motorizada de 3 vías. Y por lo tanto, podemos decir que esto vaya hacia el rango de los menos 30 grados o hacia la succión de menos 5 grados para temperaturas por sobre el 0 grados. Sus preguntas, por favor. Sus preguntas. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor Ramírez, adelante. ¿Cuánto es que comparativo con todos los sistemas, cuánto es la carga de CO2 comparado con la carga, o sea, de refrigerante en toneladas con la carga de 404 en un aproximado? Ok, es 3.2 veces menor que la del 404. Y podemos hacer el sistema de ultra baja carga para CO2, por ejemplo. Por supuesto. Por supuesto. Puede hacer un sistema de ultra baja carga con CO2. Es importante, conveniente, no es muy importante ni muy conveniente. Si lo comparamos con amoníaco, un sistema de ultra baja carga, por ejemplo, en amoníaco, tendría en el rango de algo así como 6 kilos por tonelada, en el orden de los 6 libras, 8 libras por tonelada de refrigeración. ¿Ok? Aquí tú vas a utilizar en el orden de 3.2 kilos por tonelada de refrigeración. Entonces la pregunta es, ¿y para qué necesitas hacer un sistema de ultra baja carga con CO2 cuando la carga con respecto al amoníaco es del rango de 1 a 6? O sea, tiene 6 veces más amoníaco que CO2. El amoníaco, por otro lado, te cuesta en el orden de los $4 el kilo. El CO2 te cuesta del orden de los $2 el kilo. Y la otra gran diferencia es que el amoníaco, el CO2, lo produces en Perú. No lo importa. ¿Preguntas, por favor? Sus preguntas. Preguntas, señores, sus preguntas, por favor, si fueran tan amables. Esto es la forma clásica como se calculan el tipo de tubería. Ahí tienen los equipos en los cuales están fundamentados, tenemos los distintos diámetros de tubería. Una cosa con respecto al diámetro. Cuando tengo, en el caso del 404, por decirte algo, una tubería de 2/1/8, para la misma capacidad, la tubería de cobre va a ser en el orden de 7/8 a 1/8. La razón de eso es que la densidad del refrigerante es mucho más alta. Y eso es también la razón por la cual
La cantidad de CO2 en una instalación es mucho, pero mucho más baja que la de cualquier refrigerante convencional. ¿Preguntas? Sus preguntas, por favor. El tema de cómo hacen el cálculo de las tuberías ahí para esos sistemas. Básicamente nos limitamos a hacer lo siguiente. En el caso de los sistemas de baja temperatura, queremos que la caída de presión no sea mayor que 4 psi. En el caso de los sistemas de media temperatura, no queremos caídas de presión mayores a 8 psi. En el caso de la tubería que va de compresores a condensadores, que no sea mayor de 5 psi. ¿Okay? Y entonces tenemos esas limitantes para efectos del diseño de una tubería. ¿Me puedo apoyar con un software? Claro, por supuesto que sí. El software de Danfoss, el Tool Selector 2, perfectamente puede diseñar a partir de un software que es totalmente gratuito y que por lo demás es muy asertivo, muy preciso con respecto a cuando se utiliza con sistemas de presión. Ok, perfecto. Es el CO2 un sistema que puede ser empleado en todas y en cada una de las aplicaciones. No hay ningún refrigerante que abarque eficientemente todos los campos de aplicación. Por lo tanto, cada vez que usamos CO2, lo que hacemos es compararnos con respecto a otros refrigerantes para entender cuál es la solución desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista económico y eficiencia, la más favorable a una instalación. No es algo automático, siempre hay que hacer el trabajo como corresponde, tomándose en primer lugar el clima como una forma de entender esto mucho mejor. ¿Serían tan amables sus preguntas, por favor? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Señor, adelante. Ahí cuando comentó sobre esas cámaras polivalentes y tenían 2 salidas de succión, ¿se refiere que en esas cámaras van a tener dos temperaturas de evaporación diferentes? O sea, esa cámara va a trabajar en una temperatura un tiempo del año y otra temperatura otro tiempo del año. Eso es producto del tipo de producto de que se trata. En este caso se trata de aguacates. Y por la producción que ellos tienen, no todo el año tienen aguacates. Por lo tanto, prefieren tener un sistema que les permite abordar la producción de aguacate en la respectiva temporada y tener una cámara que pueda tener una temperatura en el rango de 4 o 5 grados para otros productos que ellos pudieran tener considerados. Es una cuestión de operación. Ese equipo entra en operación dentro de un mes aproximadamente. Preguntas, por favor, si pueden. Perfecto, ingeniero, gracias. Sus preguntas, por favor. Serían tan amables, pueden encender su cámara para que yo los conozca. Ingeniero, disculpe, ¿me escucha? Señor Ramos, ¿me escucha? Sí, adelante, por favor. Mire, para mantener temperatura constante, normalmente en túneles o en algunas cámaras utilizamos válvulas moduladoras, bueno, válvulas que modulan su porcentaje de apertura dependiendo de la demanda de frío, ¿no? ¿Con el CO2 se podría aplicar esto? Ok, pregunta. ¿A qué válvula específica te estás refiriendo? ¿Y estás hablando de un túnel de congelación? ¿De qué estamos hablando? Para precisar la respuesta. Bueno, cámaras de conservación y túneles californianos. Cámaras de conservación y túneles californianos, tú no requieres de hacer eso en un sistema con CO2. En un sistema con CO2, las válvulas de expansión y de control son electrónicas. Y son electrónicas de última generación, lo cual significa que tiene 4 sensores capaces de hacer lo que se llama un control adaptativo de la presión de succión
y en consecuencia ser muy eficiente. Por esa razón, tú no necesitas, por ejemplo, en el túnel californiano, enfriando cualquier tipo de producto, tener una regulación adicional en tu presión de succión para evitar, entre otras cosas, que el producto se seque o haya problemas de control de calor. Preguntas, señores, sus preguntas, por favor. Ingeniero, una consulta, Todas las que te gustes. ok, la tasa de recirculación para, por ejemplo, para un sistema de CO2 recirculado, bombeado, ¿cuánto es la tasa de recirculación que se puede utilizar? Cuando utilizas recirculación que no la necesitas, la mayor parte de los casos solo utilizas recirculación cuando se trata de sistemas en cascada. Por ejemplo, un sistema que tenga la etapa de alta 404, 449 y en la etapa de baja tenga CO2, en esos casos es usual tener un sistema de recirculación. En esos casos, la tasa de recirculación es de 2 a 2.5. En un sistema puro CO2 no necesita recircular. Ya, y si idealmente estoy trabajando con un sistema bombeado de CO2, volviendo a la pregunta que hizo mi compañero sobre una válvula, normalmente en los túneles californianos con amoníaco recirculado utilizas una válvula en la succión, una válvula reguladora de presión. Es correcto, que y eso que es algo contraindicado incluso para el amoníaco, porque estás colocando una válvula que, si bien es cierto, va a hacer un buen trabajo regulándote la temperatura y presión de succión, del otro lado te está provocando una caída de presión a la salida de la válvula, lo cual significa que tu presión de succión es más baja que lo que requieres y en consecuencia consumes más energía. Por esa razón, ese tipo de válvula no solo es no indicada, sino que no es lo ideal. En el caso del CO2, no necesitas esa válvula, reitero, por los controles que tienes. ¿Puedes colocar una válvula para hacer ese control? Sí. ¿Te va a controlar, como en el caso del amoníaco? También. No tendría ningún problema en hacer una instalación de ese tipo. Lo que pasa que muchas veces el requerimiento o necesidad del cliente, más que todo el área o gestión de calidad con respecto al enfriamiento del producto, es que la temperatura sea lo más constante posible. O sea, quiere decir que si llego a una temperatura final, se tiene que mantener esa temperatura final durante todo el enfriamiento que le queda, ¿no? Para que toda la temperatura se homogenice dentro del producto. Sí, Entonces, supongamos que sean, por ejemplo, en temperatura del refrigerante menos 3 grados, que nunca varía de menos 3 grados. La pregunta ¿es eso posible con solo? Sí. ¿Es posible usar una válvula reguladora de presión que mantenga esa condición? Sí. ¿Necesito recirculación para esa operación? No. a eso voy. Cuando usted dice que no necesito esa válvula, porque ya va a ir una válvula electrónica para el CO2, estamos hablando de una expansión directa. Puede ser expansión directa y puede trabajar sin ningún problema. Puede ser incluso, fíjate, en el caso del amoníaco, podría ser perfectamente un sistema de ultra baja carga. En Con expansión amoníaco, directa. con expansión directa y con cero sobrecalentamiento de la succión. Hoy eso era posible. En los sistemas anteriores de amoníaco eso no era posible. Claro, eso es cierto. O sea, pero ¿cuánto va a ser la fluctuación de temperatura trabajando con expansión directa con CO2 en un túnel? O sea, si hay una data ¿En evaporación o en la temperatura ambiente? en temperatura ambiente, que es lo que más nos importa al final del día cuando enfriamos, ¿no? En el orden de 0,1 grado a 1 grado. O sea, ¿podría yo mantener con esta válvula electrónica de expansión directa una fluctuación de 0,1 hacia arriba y hacia abajo? Lo mismo puedes hacer con amoníaco. Y para hacerlo con amoníaco y para hacerlo con CO2,
esa válvula, la que están mencionando, en el caso específico del amoníaco, necesita dos controladores. Un controlador por presión y un controlador por temperatura. El controlador por temperatura puede ser un sensor o puede ser una válvula de expansión convencional o electrónica. Eso es lo que te da el reglón de eficiencia o de control de 0,1 grado. Si solo colocas regulación de presión, tu variación de presión puede ser hasta de 5 psi. Y eso no lo quieres tú, ¿verdad? Claro, lo que pasa que nosotros, o sea, por la necesidad del cliente, que, o sea, modulamos más por temperatura y no dejamos que la temperatura fluctúe más de 2 o 3 décimas. Claro, pero te reitero, para hacerlo perfecto, el control es un control en serie, presión, temperatura, tanto en amoníaco como en CO2. Ok, quedó claro, ingeniero. Preguntas, señores, su pregunta, por favor, si pueden prender su cámara, todavía mejor, y así lo voy conociendo. Preguntas, señores, por favor, sus preguntas. Ingeniero, una consulta. ¿Cómo estás, César? ¿Qué? ¿Cómo te va? Tantos siglos que no te veo. Ingeniero, gracias. Ingeniero, sí, mi consulta era, ¿qué definiría usar un sistema de amoníaco en cascada con CO2 bombeado, como comentaba mi compañero Adrián, versus un sistema de CO2 puro? La diferencia es costo. La diferencia básica entre un sistema y otro es costo. Por un lado, CO2, el sistema puro CO2, puede ser tan ¿cómo se llama?, eficiente o más eficiente que el amoníaco. La otra ventaja es, si tú tienes un sistema de baja y tienes un IQF, un túnel de ventilación, haces algo que con amoníaco no puedes. Puedes llegar a temperatura en el rango de los menos 45 grados temperaturas de evaporación. En el caso del amoníaco, esa condición normalmente está limitada en el rango de menos 38 grados Celsius. En consecuencia, la congelación con CO2, aparte por los factores de transferencia de calor, significa que tus tiempos de congelación a enfriamiento son un 20% menores a igual de capacidad que los sistemas con amoníaco. Renata, ¿serías tan amable de encender tu cámara? Ingeniero, disculpe, entonces, o sea, ¿podría usar para ambos sistemas un sistema de cascada amoníaco CO2 y igualmente un sistema de puro CO2? O sea, la diferencia es más que nada costo. La diferencia en costo, y usualmente el costo con CO2, es del rango del 13 al 15% de un sistema de cascada CO2 amoníaco. ¿Es 13% más económico o más caro? Es correcto, y desde el punto de vista costo inicial y desde el punto de vista costo operativo, aproximadamente un 12% menos costo con CO2. ¿Cómo está, Renata? Un placer tener a una señora presente en la presentación. Feliz Día de la Mujer atrasada. Su pregunta, Renata. Ingeniero, una consulta. Miren, me dejó con la intriga acerca del descongelamiento de los evaporadores de baja temperatura con CO2. Cuando le pregunté si necesitaba un compresor adicional, usted me respondió que no. ¿No? O sea, ¿cómo se haría el descongelamiento con usando el mismo compresor, así como en los sistemas de amoníaco para gas caliente? Pero ¿qué Ok. tipo de válvulas se pondrían para disminuir la presión de la descarga? Ok, te pongo un ejemplo. Cuando tú descongelas con gas caliente en un sistema de amoníaco, voy a suponer que tu presión de descarga son 180 psi. ¿Ya? Tú ¿Ya? tienes que tomar la descarga de ese sistema, reducir la presión al rango de las 70 psi con una temperatura de salida en el rango de los 10 grados sobre cero, después del regulador, para entrar hacia el evaporador a una temperatura no mayor a 10 grados.
¿Ok? Eso generalmente no se entiende bien y la gente piensa que meterle gas caliente directamente de la descarga del compresor a un evaporador con gas caliente lo va a hacer perfecto. La diferencia de temperatura, el evaporador está a menos 30 grados, la salida del compresor está a 90 grados. Por lo tanto, esa diferencia de temperatura produce lo que se llama una fatiga térmica en la entrada del gas caliente al evaporador que normalmente está en la bandeja de descongelado. Y ahí se va a producir una tortilla. Por esa razón hay que bajar la presión. En el caso de un sistema con CO2, te recuerdo que hay un recirculador, hay un tanque intermedio que está a una temperatura de 5 grados. Está a una temperatura de 5 grados. Tienes vapor a 5 grados Celsius. Entonces, bien simple. Es tomar ese vapor que está a 5 grados y conducirlo hacia los evaporadores en los cuales estás descongelando. Y estás descongelando con vapor a 5 grados Celsius. Y ese vapor a 5 grados Celsius me sirve para descongelar, o cuánto tiempo me tomaría descongelar los evaporadores de media temperatura. Hablamos de evaporadores que tienen una evaporación de menos 8, menos 9 o menos 10 grados. Ok, ya no estamos hablando de media temperatura, estamos hablando de una temperatura por debajo de 0 grado amplio. En esos casos, el tiempo de descongelación va a estar en el orden de los 15 a los 19 minutos. 15 a 19. Ya. En el caso del amoníaco, es igual, 15 a 19 minutos. Claro, es cierto, con entrada de 10 grados. Sí, ese es el tiempo. Esta conversación aquí ha sido muy, pero muy placentera y agradable. Faltan todavía que me hagan las 15.244 preguntas pendientes. ¿Quién se atreve? Bueno, si ya no hay más preguntas, muchas gracias, estimado ingeniero Rafael, por esta más que interesante y relevante presentación, ¿no?, para la industria de la refrigeración. Si puede brindarnos algunas recomendaciones o recordarle a los participantes su contacto para... Claro, si una pregunta. si vieron, voy a compartir de nuevo mi pantalla. Y cuando comparta mi pantalla, entonces voy a mostrarte la primera página de mi pantalla. Ahí está mi dirección de correo, mi número de teléfono y todos los datos con los cuales pueden contactar. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Pues si no tienen preguntas, ha sido un placer trabajar con ustedes esta tarde. Muchas gracias, ingeniero Rafael. Recordarles a nuestros participantes que este webinar es organizado por ExpoFrío Perú, que también está organizando la Feria de Congreso ExpoFrío Perú 2023. Para mayor información, por favor, comunicarse al número de teléfono por el cual recibieron la invitación a este webinar. Asimismo, si desean que se les brinde algún certificado por esta capacitación, también escribirnos al mismo número. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como revista ExpoFrío Perú Latam. Y bueno, agradecerle una vez más, estimado Rafael, a los participantes por sus preguntas. Muchas gracias y esperemos contar en otra oportunidad con usted. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Hasta luego.